Hola a todos, bienvenidos al primer programa del verano de UFEM Possible. Qué maravilla empezarlo ya. Que Sabadell es la cuna de muchos artistas es una realidad. Y hoy nos visitan dos de ellos. Por un lado, vamos a tener a Aleix Masferrer López, que es director de cine, y nos presenta su último corto, Tina, la cuarta víctima. Aleix Masferrer López es director de cine. Su especialidad son los cortometrajes. El primero lo realizó allá por el 2008 y desde entonces no ha parado de realizar joyas en formato corto y de recoger premios. Esto ya sí que no ha parado para nada. Y hoy viene a presentarnos Tina, la cuarta víctima, que es una denuncia a través del cine de un tema que ahora tocaremos, que es muy controvertido. Aleix Masferrer no viene solo porque viene acompañado de la actriz Merche Heredia y del actor Eduardo Castesana, ya que ambos han participado dentro del cortometraje. Hola a los tres. Hola. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla teneros! Bueno, ¿cómo está el plato de arte? Me encanta. Bienvenidos a los tres. Aleix. Muchas bueno, gracias. Ya tenemos aquí el nuevo. Sí. Primero, agradecerte por invitarme a tu programa. Me encanta tu programa y de estar contigo. Es un placer tener ya aquí en el estreno de Tina, la cuarta víctima, que además es un cortometraje comprometido y que cuenta una historia muy dura, muy dura. Sí. Pero yo quiero que para que todo el mundo se sitúe y sepa quién eres tú, la de cortometrajes que has hecho ya maravillosos, tenemos un pequeño vídeo para que los que están en casa te vayan conociendo un poquito. Perfecto. Porque ha hecho joyas absolutas. Vamos a verlo. Aquí tenemos pequeños trocitos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Madre Reflejo, la otra, Rosas Rotas, me dejo, Despierta. Bueno, Sí. Una serie de cortometrajes que además, si fuéramos enumerándolos, con todos ellos has recibido premios. Sí. Pero yo creo que con Madre Reflejo, ¿se ha llevado la palma o estoy equivocada? Se ha llevado la palma. Pero es que es la bomba, ¿eh? Lo acabas de ver y quieres volvértela a poner. Sí, de hecho, es de estas historias que, claro, el final es tan sorprendente que necesitas volverlo a ver para entender luego toda la historia. Sí. Necesitas verlo la segunda vez para poderlo entender. Has recogido numerosos premios que luego ya los iremos enumerando, algunos, a lo largo de toda la geografía internacional y nacional, pero ahora tenemos aquí a Tina, la cuarta víctima, y con dos de tus actores. Cuéntanos un poquito de qué va el argumento, porque yo creo que mejor que tú no lo va a contar nadie. Bueno, Tina, la cuarta víctima es una historia feminista de denuncia social. Queremos denunciar lo que es la escopolamina, que se está usando aquí en España, en Cataluña. Se está usando ¿Es una droga? Es una droga que se está usando delictivamente, Sí. para robar y para violar. Entonces, está saliendo muy poco en medios de comunicación y yo con esta historia quiero dar una alerta a la sociedad de que se está propagando esta droga para hacer estas barbaridades que se están haciendo. Y bueno, hay otros subtemas y tal, pero el tema principal el eje es contar esta historia. Correcto. Sí, porque realmente se habla poco. Se habla muy poco. O sea, en el cine, por ejemplo, no sé. No sé. O sea, en las películas no hay No, denuncias. muy poco. Es algo que te sorprende porque esta droga sí que se está utilizando mucho en Latinoamérica. Es algo que es como algo muy común ahí, que bueno, que es para ponerte Lamentablemente. sí, es horroroso, ¿sabes? Y aquí hace ya años que se empieza a usar,
pero no sale, salen muy pocas reseñas en algún diario, en las noticias sale muy poquito, sí, sale así como muy al aire, y en cine no sale, entonces yo digo, en cine tiene que salir, quiero que, ya no es por recorrer festivales, sino es que quiero alertar a la sociedad de que este tema está aquí muy presente, y que la gente esté muy alerta. Además, tenemos, para la gente que no lo conoce tanto, es una droga que hace que pierdas la conciencia completamente, hace que también la memoria desaparezca y que no sepas qué es lo que ha ocurrido, que es por lo que luego las denuncias no se pueden llevar a cabo porque no puedes tú narrar y explicar lo sucedido, que yo creo que no hay nada más frustrante que luego tú no puedas realizar esta queja, esta denuncia. Correcto. Pues justamente ese es el eje de la película. Esto es una historia real que a ti te contaron y tú has querido llevarla al cine. Correcto, sí. Iba leyendo estas reseñas y en plan de esto se me iba quedando en la cabeza hasta que un día tengo una amistad que es guardia urbana y me explicó hace muchos años de que se encontró a un chico en una plaza de Barcelona en un banco que se despertó y no sabía qué le había pasado. Y luego estuvieron indagando con el vecindario y una vecina le dijo, no, si es que este chico es muy buen chico, no sabemos qué le ha pasado. Y yo me quedé con esta idea en la cabeza. Y al cabo de un tiempo, cuando empezó a salir todo de la escopolamina, la burundanga, la misma policía dijeron, hostia, ¿os acordáis de este chico que nos encontramos en el banco, que no se acordaba de nada? A este chico le pusieron burundanga. Y yo me quedé con esta idea y de ahí ha salido la idea de Tina. En vez de un chico que se despierta en un banco en una plaza de Barcelona, es una chica. Una chica en la que tú tienes mucho que ver porque estás por allí, igual que estaba aquí el vecino que lo vio. Lo que pasa es que tu papel no es tan amable. Vamos a ver un poquito el tráiler, donde podremos ver tanto a Merche como a Eduardo. Sí. Lo digo bien. Muy bien. Vamos a ver el tráiler para ubicarnos un poquito, por favor. Te llamo luego. Yo te llamaría a la policía, ¿eh? ¿Podemos ayudar? Pues sentar-me. Alguna cosa greu li ha passat a aquesta noia? ¿Qué te ha pasado? Mírate. ¿Y quién soy? Mira, me han dicho los vecinos que has pasado la noche aquí. Una rosa para ti. Fuera. ¿Tú te acuerdas? Qué vergüenza. Ahí en el banco tirada, ¿verdad? Sí, Con una lo he pinta. visto. Lo último que recuerdo es despertarme en este banco. Tina, la cuarta víctima. Ahí te hemos podido ver, Merche, de vecina cotilla, que estaba allí y que además, madre de Dios. Sí, 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 de las que se las saben todas y que está siempre pendiente de todo y que, vamos, que no se le escapa una. No se le escapa una, pero claro, luego además contando Es la mala de la película. Eres Sí. la mala de la película, Sí, totalmente. sí, sí. Con la cara de buena que tiene Merche. Sí, pero te han hecho hacer el... ¿Cómo te llegó a ti? Porque claro, el casting ha sido todo online. Sí. ¿Os conocíais ya previamente? No. Para Nada. Para nada. O sea, que tú enviaste un trabajo tuyo, trabajo online, porque claro, esto ha sido todo en plena pandemia, atinar con este trabajo es algo que a mí me maravilla. Todo lo que surge de la pandemia, lo que se curra, a pesar de los pesares, yo para mí eso ya es que tiene todos los premios sabidos y por haber. Entonces, esto todo se cursó Sí, online. Online, exacto. Sí. Yo le escribí primero y luego él me contestó, le envié mi videobook y tal, parece que le gusté, me dijo que hiciera una prueba a cámara, Es que estás grabándome fantástica. yo, esto que se lleva Es ahora mucho, el maravillosa. self-taste este que no sé ni pronunciarlo, pero estamos hartos los actores de enviar este tipo de formato a las de estas. Sí.
Y bueno, y lo hice y bueno, guay, me dijo Qué que bien. estaba bien. De hecho, hay un inciso porque el papel de la portera era para otra actriz, que ya Sí. la tenía cogida y tal, y la última semana antes de rodar, que ya tenía las fechas, lo tenía todo preparado y tal, esta actriz le salió un casting muy heavy, muy grande, fuerte. y me dijo que no podía hacer el papel a 4 días de rodar. Yo desesperado, buscando actriz, pues claro, yo no quería... Yo soy muy especial buscando mis actores porque Tenías un perfil muy tenía claro un de lo perfil que muy querías. claro y aparte que si no veo que este actor no me puede hacer el papel que yo quiero, es en plan, soy muy especial con esto. Entonces, buscando bueno, puse anuncios, en plan, es urgente, busco actriz, ya explicaba lo que trataba y tal, rodamos este fin de semana y el siguiente y tal. Y Merche fue de las primeras que me envió el videobook y digo, es que era ella. Este papel era para ella. Es que te lo Le hice decía. hacer el casting así online porque digo, más que nada le pasé la reseña y tal para verla y pasarlo al resto del elenco para que ellos también se quedaran tranquilos y digo, y todo el mundo, es ella. Y bueno, en plan, No existen gran las placer trabajar con casualidades, ella. es No, la causalidad. correcto. Es tal correcto. cual, ella tenía que estar ahí Sí, sí. en este proyecto Es verdad fantástico. que todo fue muy deprisa y corriendo, es verdad. Sí, sí, ¿Cómo ha sí. sido trabajar? Porque sin conocerlo De y nada. con un director que tiene las ideas muy claras y que sabe muy bien lo que tú tienes que hacer. Pues mira, sinceramente es el primer cortometraje así más profesional. Entonces, para mí fue un shock, me encantó. Lo primero era porque ya empecé a investigar a ver este chico quién es, ¿no? Qué ha hecho, qué tal, y vi todos los cortometrajes que ella había hecho y me fascinó, la verdad me gustó mucho y dije, ostras, este muchacho Esto tiene que ser sabe para lo mí. que quiere, ¿no? Está guay, me dominan. Qué bien suena. Voy a hacerlo guay para que pueda. Y la verdad es que encantadísima. Sí, que te voy a decir, si es que es un amorcete de persona. un amor. O sea, En muy todos los bien. sentidos. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando lo conocí estaba muy liado con sus cosas, porque claro, estábamos ahí en el rodaje y estábamos todos como muy locos y nerviosos, pero bueno, luego en el tú a tú y todo eso, pues muy bien. Bueno, el rodaje en sí fue estupendo, una experiencia Increíble. superchula. Tú, Eduardo, haces el papel de un ciclista. Sí, exacto. Ciclista que pone un poquito ahí de orden. De paz. Un poquito No, de paz, sí. Sí, el personaje ciclista me encanta, o sea, es un personaje súper redondo que rompe el estereotipo del hombre que parece que siempre tiene que ser la figura machista, ¿no? Sí. Que tenemos entendida. Y él se presta a ayudar, a entender, y aparte me encanta porque tiene un punto de psicólogo que lo adoro, es lo que le dije a Aleix, es algo que siempre me apasiona la psicología y el ciclista es que está ahí preguntando, atendiendo a la persona, a Rita en este caso, y increíble. ¿Tú crees, tú como hombre, que además ahí pones un poquito de paz y un poquito de la psicología de vamos a calmarlos y a calmarnos todos y tal, ¿tú crees que las mujeres nos apoyamos poco en este sentido? De que, por ejemplo, el caso de la reacción de ella es un poquito lamentablemente generalizado. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? Claro, a ver, yo en mi caso personalmente me he criado entre mujeres, Sí. por ejemplo, y he vivido en una situación en la que hemos estado por igual, siempre nos hemos escuchado y nos hemos apoyado. Pero es cierto que poco a poco se está viendo, ¿no?, de que, por suerte, puede haber una gran parte de población masculina en la que nos prestamos a escuchar y ayudar, ¿no? Pero ojalá fuera toda, que es lo que denuncia ¿Qué es la lo que historia. tenemos que ir consiguiendo? Exacto, eso es lo que necesitamos. Y Tal tendría cual. que ser. Aleix, un proyecto que tú te lo tienes claro desde hace tiempo, en el que seguro que te tendremos próximamente aquí para contarnos todos los éxitos y todos los festivales, porque nominado está siempre. Y luego, después de las nominaciones, si es que tus trabajos luego tienen premios, pero por todos sitios. La verdad que sí. Tuve como un parón de cine, hice mis primeros cortometrajes, que fue el Ya no te quiero, Despierta y Rosas Rotas. Y luego a Rosas Rotas lo conoces mucho tú, porque Sí. estábamos En plena... Sí, este lo dice que yo estaba Sí, sí, contigo. Sí, sí. Y luego, a partir de Rosas Rotas, tuve un parón de unos años por otras cosas y personales y tal.
Cuando lo retomaste. Lo retomé con el guión de la otra, que lo tenía escrito desde hace mucho tiempo, y lo rodamos así una tarde. La actriz no le hice ni casting, todo fue así, me digo, bueno, a ver qué pasa. Con Nuraiza. Con Nuraiza, que es... Maravillosa. Es un diamante puro. Sí. Es una de tus fetiches. Sí, Totalmente. Sí, es una de mis musas. Sí. Y nos teníamos que conocer en aquel momento para hacer este cortometraje y trabajar juntos, es en plan, nos encontramos, lo que has dicho tú antes. Y lo rodamos así una tarde y a ver qué pasa, lo empecé a presentar en festivales y de seguida me empezaron a nominar, a seleccionar, a llamarme para entrevistas, claro, y digo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Digo, y aquí es cuando ya, después de la otra, ya escribí Madre Reflejo, Abril, y digo, pues algo está pasando que está gustando cómo hago las algo cosas. Estaré haciendo bien. Algo estaré haciendo bien. Sí. Digo yo, porque claro, Sí, para sí. recibir premios en Nueva York, en Rumanía, en la India, en España, faltaría más, en toda Europa, en Brasil, algo se estará haciendo bien, Aleix. Sí. Está claro. Sí. O sea, y ahora con por eso ya te hueles ya un poco el camino que va a tener. ¿Esto es una presión extra, el que tus cortos estén gustando, reciban premios? Es una presión que luego uno dice, oye, pues que me tengo que ir superando cada día más. Sí, es una presión porque haces una historia, la ruedas, la montas y tal, y cuando terminas dices en plan, ¿va a gustar tanto como el anterior? Claro. ¿Va a ir a más? ¿Va a ir a menos? ¿Qué pasará? Yo ahora, claro, acabamos de presentar Tina, lo estoy empezando ahora a mover en festivales y yo no sé qué pasará. A lo mejor no gusta, a lo mejor no, es que no lo sé, es que eso es... A ver qué pasa. Es como, claro, es que esto no se sabe. Con Madre Reflejo, por ejemplo, la otra fue muy de seguida que nos empezaron a nominar y Madre Reflejo tardó casi un año a que nos empezaron a nominar y luego ha superado las elecciones y premios a la otra. O sea, es en plan... No se tiene ni idea. Empiezan a hacer y el camino pues no sabemos a dónde llevará. Sí, a ver qué viaje hay. Venga, entonces lo que sí que está claro que en esos viajes siempre encontramos planos cortos, rosas, tacones, mujeres importantes. Sí. Es mi sello. Son tus sellos. Ves Sí. cualquier corto y dices, esto es de Aleix. Sí. Además, todo el mundo es en plan, sigues la misma línea. La misma línea. Los monólogos, la rosa la tengo que poner bueno, de hecho la tengo tatuada. Sí. La rosa es el sello principal de mis historias y además es que la rosa es una protagonista más, es como un personaje más. Porque tú le das ese protagonismo, te encargas. Sí, y sobre todo en Tina tiene un protagonista tan importante porque es cuando realmente la protagonista hace el clang. Y la rosa, sé que cuando empezó a escribir una historia, digo, a ver, ¿dónde meto la rosa? A ver, ¿Dónde la pondré? Tenemos este personaje, este otro, rosa, bueno, ya es rosa. Y las Voy a protagonistas... hacer un casting a rosa. Sí. Total, sí. Voy a hacer un casting. ¿Me están indicando que ya no tenemos casi tiempo, por favor? Mar, todos me han dicho a la vez, sí, Mar. Caramba, se nos ha quedado el tiempo cortísimo porque claro, tenemos tantas cosas de que hablar y todo tan interesante. Lo que sí quiero decir que gracias Eduardo, gracias Merche, Aleix, te deseamos una andadura larguísima. Si tiene que empezar los premios dentro de un año, pues dentro de un año, pero seguro que van a haber muchas sorpresas con Tina, la cuarta víctima, porque tú, como tú bien indicas, siempre hay 4 violaciones al día. Registradas, imagínate. Hay más. Es una historia profunda que tenemos que ver todos, porque además es para que nos concienciemos y para que hagamos algo entre todos. Gracias de verdad por tu cine. Gracias a ti, Mar. Te adoro. Y yo a ti, faltaría más. Gracias por Ufem Possible, por estar aquí con nosotros. Continuamos, faltaría más porque Ufem Possible pues tiene más contenido. Ahora que con esto, ¿verdad? Nos hemos quedado todos que aquí están diciendo, quiero ver Tina, la cuarta víctima.